Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos en la ciudad de Lynn, en Massachusetts, por la gracia del Señor. Ahí qué lindo es congregarnos, crecer juntos, compartir la comunión en el cuerpo de Cristo y edificarnos mutuamente. Estamos estudiando la palabra de Dios. Para nosotros es fundamental en la iglesia el estudio de la palabra. Y estamos hoy justo en la última clase, la clase número 13 del libro de Efesios. Qué tremendo libro, cuánto que hemos aprendido acerca de ese plan hermoso que el Señor tiene para su iglesia desde la eternidad hasta la eternidad. Así que bueno, hoy vamos a ver la clase número 13, capítulo 6 del 18 al 24, la bendición práctica que nos da el apóstol Pablo en este último pasaje. Bueno, recuerda que esto es una carta, epístola, es una carta y como tal debe interpretarse como si fuera una carta. Así que debemos considerar el autor o escritor, los destinatarios, el contexto que tiene esa carta, las formas gramaticales. Tenemos que extraer riqueza del idioma griego en que se escribió y varias otras consideraciones importantes para poder sacarle provecho al estudio de esta carta. Si te has perdido alguna clase, te animo a que la recuperes. Puedes entrar a nuestro canal de YouTube, puedes ver allí las otras clases que faltan para que no te pierdas nada de todo lo que Dios nos ha dejado en este hermoso libro. Si tienes alguna pregunta, envíala a pastoricre@gmail.com y ahí te estaremos respondiendo. Muy bien, así que aquí estamos. Hoy es la última clase. La próxima clase, o sea el viernes que viene, vamos a comenzar una nueva materia. Vamos a estudiar qué dice la Biblia y vamos a hablar de diferentes temas abordados únicamente de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces de esa manera vamos a poder responder preguntas, respuestas que ustedes tengan, pues la envían a nuestro correo, pastoricre. Si usted tiene también algún tema que le gustaría ser profundizado en la palabra de Dios, también escríbalo, anótelo allí como una sugerencia y puede ponerlo ahí, pastoricre@gmail.com y estaremos trabajando en esto. Muy bien, hoy vamos a ver entonces Efesios capítulo 6, desde el versículo 18 en adelante. Vamos a ver primeramente del 18 al 20, que dice así, el apóstol Pablo. Recuerden, en la clase anterior habíamos hablado de la armadura espiritual. Así que haciendo un gráfico aquí rápido, tenemos Cristo y su iglesia. Recuerden que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? La iglesia, para enfrentar batallas espirituales, debe tener puesta la armadura. Y aquí está la armadura. Era el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzado del evangelio de la paz para estar firme, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, no quedó allí. El apóstol Pablo habló de esto y continúa el tema en el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tenemos aquí entonces hablando acerca de la oración. Yo no sé si usted quiere ponerle número 7, ¿no? Porque acá hay 6 aspectos de la armadura espiritual e inmediatamente dice orando, pero dice orando en todo tiempo. No es que tenemos que orar cuando sentimos que tenemos una batalla espiritual, cuando sentimos que hay opresión, que hay tentaciones, que algo no está bien. Realmente la expresión orando en todo tiempo tiene que ver con orar sin cesar, orar siempre clamando al Señor, pidiendo a Dios, dirección del Espíritu Santo, así que tiene que ver con esa oración constante. Si vamos al original, esa palabra oración es la palabra preseuchomé, que significa orar a Dios, suplicar, adorar, pedir. Esta expresión en griego está diciendo mediante toda clase de oración, es decir, hay muchas formas de orar. Entonces aquí esta oración involucra a todas las formas, ¿no? La verdad es que sea que usted esté dando gracias al Señor, que esté adorando al Señor, que esté pidiéndole o que esté haciendo alguna otra cosa. En la oración pues
tiene que ver con esta expresión. Es tan importante, ¿no? Sobre todo cuando enfrentamos situaciones difíciles, estar en guardia, ¿no? Atento, velando. Y si tenemos la armadura puesta, evidentemente que somos bien conscientes de lo que significa eso. Y contra quién estamos luchando. Por eso la Biblia siempre nos recuerda esto, y nos dice ahí también Efesios, que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de maldad de este siglo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nosotros enfrentamos esa realidad. No podemos ir así nomás. Tenemos que estar vestidos con esa armadura espiritual y orando en todo tiempo frente a esas batallas espirituales también. Ahora, ¿recuerda usted un poco la historia de Israel? Había una batalla que estaban librando ellos y que tiene algunas aplicaciones espirituales, esa situación histórica que sucedió. Estaba Israel peleando contra Amalek. Esta descripción está en Éxodo 17, del 8 al 16. Y parece muy interesante que cuando Moisés levantaba las manos, pues Israel prevalecía. Cuando bajaba las manos, Amalek prevalecía. Entonces vinieron dos personas a sostenerle los brazos a Moisés y de esa manera ganaron la batalla. No es simplemente un amuleto levantar las manos para que me vaya bien. Estoy diciendo que cuando levanto mis manos, estoy orando y clamándole a Dios que está en su trono y me tomo de su mano y dependo de Dios para que Él tome autoridad, para que Él me dé esa autoridad, para que yo la ejerza y para que se cumpla su voluntad en ese momento. Por eso era tan importante esto. Y los salmistas también nos animan siempre a alzar las manos hacia el santuario, alzad las manos hacia el trono de Dios, levantando manos santas sin ira ni contienda, dice el apóstol. Pero a veces levantar las manos nos sirve mucho para depender de Dios, para clamarle a Dios, para saber que estamos en contacto con el Señor. Así que esa oración constante, en medio de las batallas espirituales, tenemos que recurrir a la guía del Espíritu Santo constantemente, porque saben que el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir a cómo usar la armadura espiritual, a recordarnos de qué estamos vestidos. Y también si es la espada del Espíritu, que la palabra de Dios nos da la instrucción, nos dice, nos habla de qué manera nosotros debemos actuar. ¿Cómo debe ser esta oración? Nos deja algunas características el apóstol Pablo aquí, ¿no? Así que esta iglesia que se ha puesto la armadura, cada uno de estos, y ahora empieza a orar, pues aquí en estas batallas espirituales, aquí está 5 características que presenta el apóstol Pablo en cuanto a la oración. En primer lugar, dice que debe ser constante, constante. La expresión es orando en todo tiempo. Así que no es solamente para momentos difíciles y de mucha presión, es para los tiempos buenos también, cuando pensemos que ya está todo bien, ¿no? Y que qué buena bendición que disfruté, entonces me dedico a hacer otra cosa en vez de estar en contacto con el Señor, orando en todo tiempo, porque justamente cuando me relajo el diablo va a aprovechar. Entonces, debo estar en constante oración, por eso es permanentemente. Necesitamos la fuerza del Señor cada día, ¿no? Y dice orando en todo tiempo. El tiempo no es el tiempo de la hora cronológico, sino habla de las épocas en que estamos atravesando. La palabra griega es kairos o kairos, que significa un sazón, una temporada, algo particular que está pasando en ese tiempo, ¿no? Así que mientras estamos en esa situación, orando en todo tiempo, sea bueno, sea malo, sea tiempo de quietud, sea tiempo de estar apresurado, ora al Señor, clama al Señor. Dios tiene la guía para darte. En todo incidente de la vida, clama al Señor, allí estará el Señor. Ahora, no es solamente constante, tiene que a la vez ser intensa. Intensa, aquí la palabra que nos muestra el apóstol Pablo es con toda súplica. Una súplica pasa por un pedido dramático al Señor, ¿no? Es un ruego, es una oración fuerte, constante, pero intensa. Mire, si oramos de manera vacilante, pues la verdad es que no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Requiere una concentración de nuestras facultades para el Señor, para orar, ¿no? Con nuestra mente, nuestras emociones puestas en esa oración, orando para que Dios haga su voluntad, clamándole al Señor, abriendo nuestro corazón, derramándolo delante de la presencia del Señor. Así que hay intensidad en esa oración. El Espíritu Santo se mueve con poder.
Y esa intensidad hace que todo esté controlado por el Espíritu Santo, ¿no? Nuestras emociones, sentimientos, pero también nuestros pensamientos, nuestras actitudes, los temores se van porque viene la presencia del Señor a nuestra vida. Así que tiene que ser intensa. Ahora también debe ser espiritual, o más bien en el Espíritu. Qué importante es orar en el Espíritu. Creo que lo mejor que podríamos hacer es, antes de orar, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con las palabras más adecuadas para orar. A veces oramos y no sabemos cómo pedir. Bueno, es que el Espíritu Santo también nos dice eso, Romanos 8:26, dice que nosotros a veces no sabemos cómo pedir y no sabemos qué es lo conveniente en medio de una necesidad, de una presión o de una intercesión por otro. ¿Cómo pedimos? ¿Cómo oramos? A veces no lo sabemos, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Él empieza a guiarnos en la oración, nos da la palabra correcta para orar, nos da el sentido, nos puede mostrar lo que puede estar pasando en este momento, nos puede mostrar lo que puede pasar más adelante, nos puede mostrar qué propósito tiene Dios con esa situación. Es tan importante orar en el Espíritu. No es orar solo con nuestros sentimientos, no es solamente orar porque me toca orar, es orar guiado por el Espíritu, en ese fluir. Recuerda, Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si Dios va a darnos la victoria, que bueno, evidentemente el Señor ya la ganó en la cruz, pero que nosotros experimentemos esa victoria ahora, es porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos guía, nos muestra la realidad, nos da discernimiento. Necesitamos al Espíritu Santo en medio de la oración. Así que no oramos nunca solos, oramos dirigidos por el Espíritu Santo cada vez que lo hacemos. Además, tiene que ser perseverante. No es cuestión de orar un ratito de manera intensa y ya me voy y ya, bueno, veré cuando oro otra vez. Muchas veces tiene que perseverar y a lo mejor vamos a trabajar y estamos haciendo cosas, pero nuestra mente sigue orando, sigue clamando, dice, Señor, pero esa respuesta que tienes para mi vida, a pesar de que estoy haciendo cosas y estoy enfocado en el trabajo diario, atendiendo a mi familia, atendiendo otras cosas que debo hacer, pero estoy clamándole al Señor de manera perseverante. Porque el apóstol Pablo dice acá, velando en ello con toda perseverancia. Velar, en griego, es una palabra interesante, la palabra agrupneo. Esa palabra está dividida en dos. Viene de agrego, que significa cazar, y la otra palabra viene de hipnos, que tiene que ver con sueño, con somnolencia, el adormecimiento. Así que es cazar al adormecimiento, es quitarlo del medio, es luchar contra el adormecimiento. Puede ser físico, puede ser mental, puede ser espiritual. Entonces necesito velar. Es como el pastor que está cuidando a su rebaño en medio de la noche y escucha algunos aullidos y tiene mucho sueño, pero tiene que estar despierto para vigilar, para velar, ¿no? Recuerda usted también la parábola de las 10 vírgenes, había que velar porque en cualquier momento llegaba el esposo. El Señor muchas veces nos ha dicho eso, que debemos estar preparados, velando en oración. Se repite mucho esta palabra, velando en oración, así que es un tiempo, y más ahora con lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, necesitamos estar atentos, matar el adormecimiento, hermano, haz lo que tengas que hacer para no dormirte, porque necesitas estar atento, clamándole al Señor, viendo la realidad espiritual que puede estar sucediendo en este tiempo. Además, tiene que ser también intercesora. No oramos solo por nosotros. Eso termina siendo muy egoísta. Necesitamos orar por otros, necesitamos interceder. Ir al Padre y decirle, estoy pidiendo por la necesidad de mi hermano, de mi familia, de aquellos que aún no te conocen, mis compañeros de trabajo que se burlan. Señor, oro para que haya una oportunidad, para que pueda hablar de ti, para que ellos reconozcan ese corazón duro pueda quebrantarse. Es una oración por otros. Tan importante, ¿no? Súplica por todos los santos, así dice, ¿no? Así que todos los santos, los creyentes, serían que están con tantas necesidades. A veces nuestras oraciones se concentran más
en nosotros mismos que en otros. Así que tenemos que aprender a orar para los demás. No somos autosuficientes, y el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Él dice, yo necesito que oren por mí. Necesito pedir oración. Necesito que otros compartan esa oración. Algo sucede cuando la iglesia empieza a unirse en oración. Cosas tremendas suceden. Recuerda que el Señor dijo que haya por lo menos 2 que se pongan de acuerdo. Así que cuanto más nos ponemos de acuerdo en lo que querramos que el Señor haga de manera sobrenatural allá en los cielos, aquí también sucederá porque el Señor dijo eso, que va a hacerlo, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a clamar por los líderes, vamos a clamar por los obreros que necesitan esa oración, esa intercesión. Hay muchos que el trabajo dentro de la iglesia, el ministerio es intercesión. Oran por su pastor, por sus líderes, oran por los ministerios, oran por los servicios, oran para que las almas nuevas sean salvadas, consolidadas en el Evangelio del Señor. Tremenda tarea, lo que significa realmente interceder en el Espíritu. De esta manera, así, con todas estas características, ¿no? Estar orando también por otro. El apóstol Pablo dice, oren para que me sea dada palabra. Y uno dice, qué raro que el apóstol Pablo, con todo lo que él sabía, con tanta palabra que él tenía, está pidiendo que nosotros lo ayudemos en oración para que él tenga palabra que decir. ¡Wow! Nos hace pensar mucho, porque nosotros a veces creemos que ya más o menos dominamos cierto argumento, pero acá el apóstol Pablo dice, no, necesito que Dios me dé la palabra, que Dios me dé la palabra. Fíjese que para que sea efectiva, tiene que venir del Espíritu Santo esa palabra. ¿Cuántas veces le hemos hablado del Señor a alguien? Porque más o menos ya teníamos una idea de lo que podíamos decir, pero no pasó nada. De repente, en algún momento, dijimos una palabra muy sencilla, pero que ha sido impulsada del Espíritu Santo para decirle eso, le toca el corazón a la persona. Porque fue una palabra efectiva que vino del Espíritu Santo para lograr ese cometido. Por eso necesitamos oración constante en el Espíritu Santo para que nos pase esto, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Me sea dada palabra. Bueno, Jesús también lo dijo. Jesús lo dijo en Marcos 13:11. Dice, miren, cuando ustedes tengan que comparecer delante de jueces, tribunales o lo que sea, y ustedes tienen que aprovechar porque esa es oportunidad para testificar, para hablar acerca de lo que es el Evangelio y cómo produce cambios en la persona. Entonces el Señor dice, cuando les toque eso, no se preparen, no vayan pensando qué voy a decir. No, más bien vayan guiados por el Espíritu, porque Él les va a dar la palabra justa para ese momento. ¡Qué tremenda verdad del Señor! Creo que a muchos de nosotros nos rompe muchos argumentos, porque siempre nos preparamos para poder hablar de manera correcta, ordenada y demás. Pero acá dice que en momentos bajo presión y que nos van a preguntar y preguntar, claro, todo lo que te habías preparado, olvídate, no te vas a acordar nada de eso y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que te están preguntando. Por eso, cuando vas a enfrentar una situación y te van a bombardear con preguntas o hay un diálogo que ha salido espontáneo, necesitas guía del Espíritu Santo, porque Él te va a dar la palabra justa que tengas que hablar ahí. El apóstol Pablo lo sabía, así que sigamos esos pasos que son importantes, ¿no? Además, dice que él quiere hablar la palabra, pero con denuedo. Fíjese que lo dice por lo menos 2 o 3 veces, está ahí. Denuedo. Esa palabra, en el original griego, es la palabra parresía. Esa palabra significa hablar con franqueza, confiado en espíritu y presencia, hablar con seguridad, hablar abiertamente, claramente, confiadamente y con libertad. ¡Wow! ¿Cómo no quisiéramos nosotros poder hablar de esa manera, ¿no? Que ese denuedo no sea nuestro, no sea impuesto, no sea que lo fabricamos nosotros, que sea del Espíritu Santo para poder llegar con convicción a otras personas bajo el poder del Espíritu. Ese denuedo tiene que venir del Espíritu Santo. Así que pídele denuedo al Señor. Pídele, Señor, dame esto que tenía el apóstol Pablo, los que tenían los discípulos. Miren, cuando uno va a Hechos capítulo 4, versículo 31, dice que los discípulos le pidieron al Señor esto: Señor, mira las amenazas, concédenos que podamos hablar la palabra con denuedo, ¿no? Y al final dice que el Espíritu Santo bajó sobre ellos, hasta tembló la casa, ¿no? Ahí fue la presencia de Dios totalmente movible, ¿no? Para todos ellos. Y en ese momento dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo.
la palabra de Dios. Fíjese que es capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Hablar con denuedo no lo habla cualquiera, habla el que está lleno del Espíritu Santo. Necesitamos entonces, aquí recordar que nuestras oraciones son en el Espíritu, que el Espíritu Santo nos capacite con poder para que nuestras palabras tengan ese denuedo, para que sean tocados corazones, ¿no? Y el apóstol dice que, bueno, él quiere hacer todo esto porque él se siente que es un embajador en cadenas, embajador en cadena, qué paradójico, ¿no? Porque los embajadores son enviados a otros países para que los representen a ese país y tienen que vivir en libertad, pero en este caso este embajador del reino de los cielos está puesto en libertad humana, pero no en libertad, perdón, no está en libertad humana, pero sí está en libertad espiritual. Él puede compartir la palabra, puede hablar lo que el Señor ponga en su corazón, puede estar preso físicamente hablando, pero la palabra de Dios no está presa, dice así el apóstol también, ¿no? Así que esa dirección espiritual estaba ahí y la oración era eficaz. Y es eficaz, sigue siendo eficaz si lo hacemos, miren qué buenas características, ¿no? Constante, intensa, en el espíritu, perseverante, intercesora. Fíjate cómo están tus oraciones. ¿Hay algo de esto que le falta? Pues añádale lo que te falte aquí. Y vas a ver que tus oraciones empiezan a crecer, a desarrollarse en el Señor. El Espíritu Santo te va a guiar más allá de lo que estás imaginando. Dios hace cosas sobrenaturales cuando oramos. Dios se manifiesta. Bueno, la segunda parte de lo que estamos viendo hoy, aquí dice salutaciones finales. Y como una carta, tiene una conclusión y un saludo. Si usted ha escrito varias cartas, usted sabe que al final, si es una carta formal, el saludo es bien breve y cortito, ¿no? Como atentamente, saludos o alguna otra cosa. Pero si es familiar, pues ahí está, ¿no? Los saludos de la familia, saluda a la tía, saluda a este, al otro. Están todos esos saludos y algunas cosas que uno quiere hacer, ¿no? Y en este caso el apóstol Pablo hace ese breve saludo, pero también con una bendición que vamos a analizar porque tiene mucho contenido. Leemos capítulo 6, versículo 21 al 24. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Qué linda expresión que tiene aquí, ¿no? Así que aquí, bueno, no tenemos demasiados datos del apóstol Pablo hacia los efesios, pero él dice que va a enviar a un fiel colaborador, a un hermano llamado Tíquico, que él les va a contar, en vez de escribirlo, pues va a ir la noticia viviente, ahí va a ir Tíquico para contarle todo lo que está haciendo el apóstol Pablo, lo que, bueno, cómo se siente él, cómo está preso allí. Es cierto que algunas cosas a lo mejor es mejor no escribirlas, porque esta carta lo podía leer los soldados o, no sé, gente de la policía en ese momento, los guardias, ¿no? Y si uno hablaba en contra de algo del gobierno, puede que te quitaran esa carta y no llegara. Entonces era mejor que Tíquico vaya y le hablara directamente todo lo que estaba pasando en ese lugar. Así que ahí va el representante, ¿no? Dice un amigo, un compañero del apóstol Pablo, que era oriundo del Asia Menor, se había convertido ya ahí probablemente con el apóstol Pablo. Se lo menciona en el Nuevo Testamento por lo menos 5 veces, así que importante la vida de Tíquico para la iglesia primitiva. Fue el que acompañó al apóstol Pablo cuando entregó una ofrenda a los hermanos pobres de Jerusalén. Lo dice Hechos 24. Entonces significa que era un hermano de mucha confianza, ¿no? Si le estaban dando la ofrenda para llevar, ¿no?, un buen dinero a los hermanos pobres de Jerusalén, entonces era una persona que justamente era digna de confianza. Además, el apóstol Pablo lo puso como representante personal para los colosenses, para los efesios, ¿no? Les enviaba a Tíquico para que hablara de su parte, para que si no lo tenían a Pablo porque estaba preso, por lo menos lo tenían a Tíquico, que era la expresión del apóstol Pablo para ellos también. Y también, bueno, parece que Pablo había considerado a Tíquico como un relevo de Tito en Creta o también de Timoteo en Éfeso.
Timoteo en Éfeso era el pastor, lo mismo que Tito en Creta. Cuando ellos faltaban o tenían que ir a otro lugar, el apóstol Pablo lo enviaba a Tíquico para que se encargara de esas iglesias. Sería como el pastor suplente, el que apoya allí, o la rueda de auxilio que decimos nosotros también, ¿no? Para que en el momento de la necesidad pueden estar ahí. Me gusta la expresión que dice, hermano amado. Así que era un creyente amado, amado por todos. Así que imaginamos ahí su carácter lleno de afecto, de fe, digno de confianza, ¿no? Qué lindo era compartir tiempo con Tíquico, ¿no? Era una bendición. Además dice fiel ministro. Implica completa dedicación a la obra, ¿no? Un hombre de mucha capacidad, experiencia en la obra. Así que él estaba allí haciendo la parte de representar al apóstol Pablo a donde tenía o de donde le hubiera gustado haber estado, ¿no? Ahí estaba él. Pero la expresión también que usa es para que él consuele vuestros corazones. La presencia de Tíquico en esa iglesia iba a consolar los corazones. Consolar, fíjese qué palabra interesante, porque es la palabra paracaleo, que significa llamar cerca, invitar, invocar, ya sea exhortación o consolación, para alentar, amonestar, animar o confortar. La verdad es que bastante amplio el concepto, ¿no? Así que consolar no era simplemente que estaban tristes, entonces le daba un poco de energía. No, tiene mucho que ver con no solamente confortar, sino animar, amonestar, consolar, exhortar, ¿no? Para animarlos en la fe. Así que Tíquico tenía características bien importantes para que esto sea posible. Esta palabra viene y está relacionada de la palabra el consolador, ¿no? Que es la palabra parácletos, el consolador, que es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Así que, miren, es la obra del Espíritu Santo a través del creyente para hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Así que el consolador usa a creyentes para que sean usados en consolación hacia los hermanos. El Espíritu Santo trabaja en la vida de estos hermanos que tienen ese corazón dispuesto, amoroso, listo para servir, para apoyar, para bendecir a otros que tanto lo necesitan también. Así que creo que necesitamos muchos hermanos tíquicos que consuelen, que animen, que conforten a otros en momentos difíciles, ¿no? Y cerrando ya los últimos versículos, Pablo termina con una bendición. Él dice, entonces, paz sea a los hermanos. Paz, esa palabra bien conocida desde el Antiguo Testamento, ¿no? Con la palabra shalom, la paz que viene de Dios, que llena el alma, y esa paz no se va a pesar de las presiones y circunstancias difíciles. Es la paz donde el Señor Jesucristo nos envuelve, nos asegura que Él está con nosotros, que Él va a tomar el control de la situación, que está en el trono reinando y no se le pasa nada. Todo eso nos trae paz. Esa paz tiene que perdurar en nuestras vidas. También hay una expresión muy linda que sigue diciendo, no solamente la paz a vosotros, sino también dice, y amor con fe. Amor con fe. ¿Ha prestado atención a esa frase? Amor con fe. Muchas veces hemos leído 1 Corintios 13 que habla de que si yo tengo mucha fe que trasladar a los montes, pero si no tengo amor, nada soy. Acá está diciéndolo a la inversa, totalmente lo opuesto. Está diciendo que el amor tiene que tener fe, amor con fe. Ese con es la palabra meta. Es interesante, ¿no? Porque denota acompañamiento, lo que está en el medio. Dice sustancialmente las mismas relaciones de participación o proximidad. Es decir, tengo amor y tengo fe. Tiene que haber un balance entre las dos cosas en nuestra vida. Porque si yo digo que tengo fe en el Señor, pero no le creo en lo que Él quiere hacer, ese amor es relativo, ¿no? Ahora, puede que yo digo que tengo fe en el Señor, tengo fe que Dios va a obrar en los hermanos, pero no actúo con amor, esa fe está desequilibrada. Por eso es importante aquí reconocer esta frase, ¿no? Ese amor con fe, para que eso pueda seguir ayudándonos a crecer. La fe sin el amor, ya lo dijo el apóstol Pablo, está hueca, vacía, ¿no? Es como un címbalo que retiñe fuera de lugar. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y pueda equilibrarnos en estas dos características tan importantes en la vida del creyente. Después también dice, además de esto,
Dice, la gracia sea con todos, la gracia de Dios. La palabra charis es el don gratuito del Señor. Y la verdad es que tenemos que recordar siempre la gracia de Dios, porque hoy si vivimos delante de Dios es por su gracia. Si hoy tenemos salvación es por su gracia. Si hoy nuestra salvación permanece en nuestra vida hasta la eternidad es por su gracia. Es decir, la gracia de Dios es la que nos ha atraído hacia Él, la que nos da dirección, además nos regala tantas bendiciones y su misericordia se renueva en nuestra vida, es por su gracia. Y esa gracia que esté siempre en nosotros. Y también la exhortación, por ejemplo, de Hebreos es cuidado que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso significa que sin gracia nos perdemos, así que el Señor nos da salvación y vamos a perseverar siempre en la fe. Pero si uno rechaza la gracia de Dios, entonces está en peligro de caer. Necesitamos estar unidos siempre al Señor, reconocer que todo es por su gracia, no son nuestras obras, no tenemos mérito, no es lo que hacemos o no hacemos, sino la gracia de Dios que nos ha rescatado y nos da la seguridad de que somos salvos porque Él lo quiso, porque Él nos ama, porque Él ha mandado a Jesucristo a una cruz para pagar todos nuestros pecados, así que se ha llevado la culpa y hoy somos libres para estar en su presencia gozándonos con el Señor. Bueno, y sobre todas las cosas, no te pierdas esta frase final. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. El amor, ¿cómo tiene que ser? Inalterable. Así que es paz, amor con fe, gracia, pero también amor inalterable. La palabra inalterable significa que no tiene corrupción, que no se marchita, inmarcesible, siempre permanece igual. Nuestro amor con Cristo tiene que ser inalterable. Hay muchas cosas que pueden alterar el amor, ¿no? Y hoy por hoy lo vemos con matrimonios que a lo mejor han tenido sus años de vivir juntos y como que no, ya no lo amo, ya se enfrió el amor, ya cada uno por su lado. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el amor verdadero? A ver, el amor verdadero es inalterable hasta el día que viene el Señor Jesucristo. Es eterno. Ese amor a Jesucristo tiene que ser inalterable. No hay nadie que te lo tiene que cambiar. No hay nada ni nadie que puede cambiar tu amor por Jesucristo. Ojalá que le añadamos cada día más pasión, más fe, más compromiso, más deseo de conocer al Señor, esa relación con el Señor, que pueda crecer en nosotros, desarrollarse, ¿no? Y que podamos decir, Señor, ¿cuándo vas a venir? Porque quiero estar contigo, no espero, no aguanto más el día de poder verte y poder, bueno, disfrutar la eternidad junto contigo. Ese es el deseo del creyente y, bueno, allí al final Efesios nos cierra con esto, ¿no? Recordar esto, que nuestro amor por Jesucristo sea inalterable, siempre amando al Señor por sobre todas las cosas. Muy bien, recordemos, Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que ojalá que tú también seas un embajador del reino, con cadena, sin cadena, tú estás libre, glorifica al Señor, habla a otros, comparte la palabra, sé ese embajador en el tiempo que estamos viviendo con la gracia del Señor. Y recuerda que el Espíritu Santo es el que da la palabra para que hables con denuedo todo lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Oramos, Señor. Te damos gracias por este maravilloso libro que nos revela tanto de tus planes, de tus diseños, de tu eternidad, de lo que tú quieres hacer con tu iglesia. Gracias porque también nos has mostrado la autoridad que tenemos frente a batallas espirituales, cómo tú nos proteges y nos guardas. Señor, también la relación con el Espíritu Santo para actuar, para hablar, para dar palabra, para ser dirigidos por ti. Señor, dependemos de ti en todo momento y oramos para que nuestro amor por ti no se altere nunca. Señor, cada día queremos amarte más. Señor, creerte más y tomar desafíos en tu nombre para que tú seas glorificado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente y recuerda que empezamos una nueva materia. ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga.